Bueno, sí, señor. Mis amados, mil bendiciones. Me alegra poderles saludar. Ustedes saben que es como una buena costumbre eh, saludar, dar gracias a Dios por todo cuanto se puede hacer, cuanto se puede decir en nombre de Él y agradecer. Siempre la constante va a ser el agradecimiento, agradecerle a Dios todo lo que Él ya hizo, está haciendo y hará por todos nosotros. ¿Sí? Él no ha parado, Él no ha menguado. Y lo mejor de Dios es que Él no cambia. Él no cambia sus propósitos, sus buenas intenciones. Él no deja de bendecirnos, independiente de nuestra actitud muchas veces. Hoy quiero hablarles acerca eh, con respecto al tema que hemos venido tratando, pero hablarles acerca de lo que son las, la riqueza bien administrada, ¿sí? La riqueza bien administrada, lo que Dios tiene para cada uno y quiere que nosotros seamos buenos administradores. Voy a leer en el libro de Génesis, capítulo 39, del verso 1 al 6, dice lo siguiente. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia José en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Lo que dice la palabra del Señor, con respecto a José, un hombre, un hombre muy sensato, un hombre muy transparente en su vida personal, un hombre que entendió los secretos de Dios. Acordémonos que cuando él era un muchacho, jovencito, de hecho aquí no tenía mucha edad tampoco, pero más pequeño, él era el que le contaba a su papá los malos pasos de sus hermanos. Él fue como esa persona que era como la piedra en el zapato, ¿sí? Era el que no dejaba que las personas se desordenaran. Y él se lo contaba a su papá y pues por obvias razones su papá tenía que actuar y poner orden. Pues ese era José, un joven a quien Jacob, que era su padre, lo amaba mucho. Y desde pequeño empezó a tener cierta preferencia con él, de tal manera que dice la palabra que él mismo le tejió o le cosió, le hizo una túnica de colores. Y cuando se dice de colores, máximo eran tres colores. Tampoco eran como un arco iris que hoy en día nosotros vemos, ¿no? Porque no había
no había como la materia prima, todavía no se habían descubierto muchos colores. Entonces era como un blanco, un negro y un gris. Eran colores muy tenues, no era muy como hoy en día en nosotros, que tenemos muchos colores, el amarillo, el rojo, el azul, el verde, sí, etcétera. No, eran máximo tres colores y todos como muy de la línea, pero eso marcó la diferencia en José. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios marca la diferencia y nos viste de una manera muy especial. Nosotros somos muy, pero muy privilegiados. Y con esta introducción, quiero que hagamos oración. Ahí donde usted está, que pueda hacer una oración. Inclinar su rostro, por favor, hágalo y vamos a orar. Y dígale Dios, aquí estoy para ti. No me voy a dejar distraer, no me voy a dejar llevar de otras cosas. Voy a ser claro contigo. Voy a estar muy atento a la palabra, a la enseñanza, porque me va a edificar. Amado Señor y Dios, en el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor. Como siempre te las damos porque es justo hacerlo, Señor. Darte a ti la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la adoración, la exaltación, por quien tú eres, Señor del cielo. Tú eres el Rey de gloria, tú eres el eterno, tú eres el Santo de Israel, tú eres el Todopoderoso, y sobre ti no hay nadie, Señor, y debajo de ti todos. Todos estamos sometidos a ti, Señor, de una manera poderosa y gloriosa. Afortunadamente, Señor, estás tú sobre nosotros y estás delante de nosotros, guiando nuestros pasos, nuestro caminar. Estamos convencidos que si no fuera así, otra sería nuestra historia, otra sería nuestra vida y nuestras situaciones. Pero afortunadamente, Señor, estás tú con nosotros, bendiciéndonos, Señor, dándonos consejos, orientaciones para que nuestra vida no vaya a deteriorarse, no vaya a caer en situaciones críticas, Dios del cielo. Muchas gracias por sostenernos de tu mano. Muchas gracias por el pan diario, Señor. Muchas gracias por el vestido, por el calzado. Muchísimas gracias por el techo, Señor, que está sobre nuestra cabeza. Muchas gracias también por la familia que nos acompaña, Señor, a la esposa, al esposo, a ese compañero y compañera de vida, Señor. Gracias por nuestros hijos, Dios, porque son esa compañía preciosa que nos diste, Padre. Y hoy en tu nombre les bendecimos. Hoy bendecimos a nuestras familias, porque tú nos los asignaste, Señor. Solucionaste nuestro problema de soledad. Solucionaste nuestras situaciones, Señor, que solo no hubiéramos podido lograr, Dios. Gracias por ellos, por cada uno de ellos. Gracias por los yernos, las nueras que llegan adicionándose a las familias, Señor, por los nietos que tú nos das, Señor. Muchas gracias por quienes ya los tenemos, quienes pronto los tendrán, Señor, y experimentarán ese amor hacia ellos, Padre. Muchas gracias también por los trabajos, sí, Padre Santo. Gracias por las empresas que han contratado a tus hijos, a tu pueblo, Señor, que de ahí devengan su sustento. Gracias, Señor, por las habilidades. Gracias, Señor, por los dones, por los talentos. Gracias, Señor, porque todos ganamos el dinero de diferentes formas, Señor, en diferentes lugares, Padre, con diferentes talentos, Señor. Pero todo tiene un fin, Padre Santo, que tú nos ayudas a sostener la vida, Señor, y a poder cumplir los compromisos que cada uno de nosotros tenemos. De una manera especial, gracias por esos compromisos fijos, Señor, que tú nos provees, Dios, de maneras diferentes para poder cumplir y suplir las necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo este momento, esta reunión, Señor,
Bendigo a cada persona que está a través de esta sala Zoom, de la plataforma de Facebook, y a cada uno de los que oirán en directo y también en diferido, Señor. Que en esta palabra quede unción, que esta palabra queden consejos, queden lo mejor, Señor, para que tu iglesia prospere, que nunca le vaya a faltar nada, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias por todo. Amén, Señor, y amén. Bueno, muy bien, mis amados. Vamos a hablar de la mayordomía. Mayordomía, ¿sí? Existen principios de administración en el reino de Dios. Y esos principios son los que le permiten a uno la bendición financiera. Aún, administrar el tiempo es muy importante. Administrar es un término también muy importante. El término que usa la palabra de Dios al referirse a un buen administrador es mayordomía. Y mayordomía, quiero que anoten los diferentes significados que tiene. El primero es cuidar. El segundo, velar. El tercero, atender. Reunir y contabilizar. ¿M? Mayordomía. Pero hay otros que se le anexan como confiar, ¿sí? Solo se le confía a una persona fiel. Delegar, supervisar, pasar revista y también castigar. El castigo es como una exhortación con amor y todo esto conlleva la palabra mayordomía. Eso hablando del Antiguo Testamento, que era la forma en que se describía la mayordomía. Para nosotros, actualmente, mayordomía se traduce en una palabra hebrea, ¿sí? Que es oikonomos. Oikonomos significa el que gerencia, el que administra, el que pone normas en una casa, ¿sí? Entonces, oikonomos tiene que ver con economía, ¿sí? Entonces, un mayordomo puede ser de una hacienda, de un personal, pero oikonomos o oikonomos tiene que ver con economía, directamente con dinero, que la administración es lo que determina esa buena economía, la administración, una muy buena administración. Y Dios está buscando personas que sepan administrar para poderles entregar grandes cantidades de dinero. Muchas veces decimos, ¿por qué las personas que no son temerosas de Dios tienen tanto recurso? La respuesta es súper sencilla, pero cuesta también discernirla y entenderla. Es porque ellos saben administrar. Usted dirá, pero es que malgastan el dinero. Independiente en qué uso le den al dinero, lo están usando desde una perspectiva de administración. Así sea para sus colgorios, así sea para sus reuniones de ocio, así sea para invertirla en yates, en relojes, en comidas, en cosas, ¿sí? Que usted diría, no es necesario. Quizá para nosotros no, pero para ellos en su momento es necesario. E incluso para quienes se drogan, se alcoholizan, se prostituyen. O sea, esa es su administración. Espero que usted tenga hoy la cabeza bien, bien clarita y pueda comprender eso.
El dinero está donde se sabe administrar. El dinero está donde se sabe administrar. Donde se sabe administrar, el dinero se multiplica. Independiente del uso. Aquí no vamos a hablar del uso. Si, no, que hacer obras de caridad. No, porque si usted ha hecho obras de caridad y no se le multiplica el dinero, entonces, ¿en dónde está la administración? ¿En dónde está la administración? ¿En dónde está la abundancia para seguir ayudando a más gente? ¿En dónde están las posesiones por esa buena administración? Entonces, a veces lo que se hacen son cosas como de dar por dar, como del momento. En el mes de diciembre, todos los meses de diciembre suele pasar que se sensibilizan más las personas porque llegan dineros. Entonces, una persona que un habitante de calle llega hasta a comer bien, pero solo el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad sentimental, emocional, algo de momento, pero no es algo constante, porque el resto de los meses nadie se acuerda de ellos, por lo menos muchos de nosotros. Entonces, amados, independiente, independiente el uso que se le dé al dinero, vamos a hablar de la palabra mayordomía. Mayordomía. Cuando Dios da estos consejos, ¿sí? Y habla de mayordomía. Yo quiero que escriban algo. Si alguien lo puede escribir ahí en los chat, háganlo, por favor. Mayordomía, el resultado de una buena mayordomía es la prosperidad. Prosperidad. Es increíble el contraste que define la Biblia cuando dice en el verso 2 del capítulo 39 de Génesis, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Mm? Pero lo tremendo aquí es que él era un esclavo, pero la Biblia lo describe como próspero. ¿En dónde estaba la prosperidad de José? En que todo lo que él hacía, Dios lo multiplicaba. O sea, Dios hablaba por José con sus hechos, con su honestidad, con su forma de hacer las cosas. Él era varón próspero, pero era esclavo. Entonces uno se podría hacer la pregunta, ¿cómo podía ser próspero siendo esclavo? Si un esclavo no es dueño de nada. Es porque la prosperidad es una actitud interna. Es una actitud interna que evidencia una conducta y un resultado externo. Por favor, anoten eso. La prosperidad es una actitud interna. O sea, dentro de usted hay una persona próspera, próspera. Pero fuera de usted hay una persona escasa, escasa. Entonces, hay algo de lo que hemos venido hablando, es la obediencia a los principios establecidos por Dios para que esa prosperidad se haga manifiesta. ¿Mm? Entonces, el dinero de alguien que teme a Dios puede estar en otro lugar, en una persona quizás mala, cruel. ¿Por qué? Porque ellos le están dando una administración, están multiplicando ese recurso. Y el pueblo de Dios, desafortunadamente,
Y digo desafortunadamente, ¿por qué? Porque solo el 3%, asómbrese de esto, el 3% de una iglesia, en términos generales, son prósperos, verdaderamente prósperos. Y el 3% es una cantidad muy mínima, cuando debiera de ser más del 90%. Pero solo el 3%, o sea, de 30 personas, 3, de 100 personas, prácticamente 9. El 3% de una cantidad grande se les nota la prosperidad. Y eso debe ser notorio. No es una prosperidad de palabras, que de todo eso estamos muy bien. ¿Cómo duerme usted? No, bien, súper bien, una buena cama. Mentiras. ¿Cómo come usted? No, bien, no, no lo está haciendo. Porque lo amenaza un almuerzo, lo amenaza un desayuno, lo amenaza un transporte, lo amenaza un servicio, lo amenazan muchas cosas. Pero mire usted al lado a una persona que se comporta mal y tiene un mejor celular y tiene una mejor casa y entre comillas tiene una mejor familia. ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto? Iglesia, iglesia de Dios, iglesia renovación. ¿En dónde está el secreto? En la administración. El dinero está donde se administra bien. Vuelvo y repito eso. Si usted lo quiere anotar también, anótelo, por favor. El dinero está donde hay buena administración. Vuelvo y repito, aunque sea mal, aunque se le esté dando mal uso a ese dinero, no interesa. Aquí no es como el final, sino estamos hablando es de mayordomía. Entonces, digamos, los capos de las drogas, de alguna manera están administrando sus dineros, que es para mal, eso ya los cogieron ellos. Los que venden licores, los que tienen cigarrerías y venden licores, costosísimos. Les decía el día miércoles a los que estuvieron en la iglesia, en una licorera son las 11, 12 de la mañana y ya han vendido 15, 20, 30 millones de pesos. ¿Es malo el licor? Es malo, pero los que lo tienen a su disposición lo están administrando. Ese es su problema. O sea, lo que estén haciendo con el dinero, ese es su problema, pero están haciendo algo bien, que es administrar, administrar. Y ahí es donde nosotros necesitamos aprender a administrar los recursos que Dios nos da. Si como iglesia seguimos atacando la prosperidad, nunca va a haber prosperidad. Preferimos estar, ay Dios, pidiendo un milagro en lugar de ser parte del milagro, en lugar de ser parte del milagro. Hay gente que quiere un milagro financiero, pero atérrense de lo que les voy a decir. Los milagros financieros los pide la gente más perezosa. La gente perezosa, porque ¿qué debiéramos pedirle nosotros a Dios? Ideas, 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 hermano, amados, ideas. Señor, dame una idea que genere recursos. O sea, Dios no altera el orden. Dios no altera el orden. Dice la palabra que Simón Pedro llegó de pescar toda la noche, pero no pescó nada.
Y él escuchó un sermón en la mañana mientras lavaba las redes. Y el Señor Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro. Y Pedro obedeció la palabra. Conocemos la historia, cómo se llenó la embarcación de peces. Y no solo la de Pedro, sino la de los que estaban alrededor. Dios demostrándole la abundancia. Y cuando Pedro ve toda esa abundancia, dice, no, aquí vale la pena andar al lado del Señor Jesús. Porque el Señor le dijo, Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Yo quiero que anoten algo, ojalá con letras grandes. La fe de Dios son las acciones. A Dios le gusta la gente que acciona. A Dios le gusta la gente que se mueve. Porque los milagros financieros sí ocurren, acontecen, los hemos visto. Pero un milagro financiero no activa el don. No, simplemente suple una necesidad de momento, algo apremiante. Pero hay gente que todos los meses oran lo mismo, Señor, para el arriendo, Señor, para el mercado, Señor, para los servicios. Les decía el día miércoles también, ¿por qué esperar hasta noviembre para preparar algo para diciembre si es que tenemos desde enero? Porque somos muy reactivos, demasiado reactivos. Reaccionamos ante las circunstancias en lugar de prepararnos. En los países donde existen los tiempos, digamos así, la primavera, el otoño, el invierno, el verano, ellos se preparan. Ellos no es de que llegó el invierno y empezaron a comprar abrigos y a poner calefacción en la casa. No, 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 no. Ellos ya lo habían hecho desde antes porque de seguro iba a llegar el invierno, porque es una estación del año. Sí o sí iba a llegar porque ya conocemos ese tiempo. Pero nosotros, el pueblo de Dios, hay mucho conformismo y es mi deber como pastor de esta casa, por favor, encenderle las luces de la fe, que la prosperidad no es mala, hay quienes la están haciendo ver mala. El único que no quiere ver a una iglesia prosperada se llama el diablo. Es el único que le gusta vernos a nosotros los pastores bregar. No debiéramos de bregar con un arriendo, no debiéramos de bregar con un servicio, no debiéramos de bregar, pero estamos bregando. Y lo hablo en términos generales porque me reúno con pastores cada 8 días. Y lo que pasa acá pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en Ecuador, pasa en Estados Unidos, pasa en muchas partes del mundo. Pero también hay lugares donde hay solvencia, donde hay ministros de Dios que dicen, no me preocupo por eso, porque la gente es fiel. O sea, ¿cuál es el problema? La gente que se congrega no es fiel, pero sí se comen el plato de comida completo, completico, lo toman todo, aprenden todas las normas, todos los secretos, todo lo que hay que hacer para tener una solvencia. Pero ¿qué dijo el Señor? Haya alimento en mi casa. O sea, Dios tiene más para dar, pero la iglesia solamente mira su 6 por 12, solamente mira su nevera, solamente mira su alacena. Y si nosotros no empezamos a observar la casa del Señor como una prioridad, Dios no nos va a soltar lo que tiene adicional para dar. Por ahora estamos sobreviviendo, pero Dios quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos. Y hay mucha insensatez en el pueblo de Dios. Hay mucha ingratitud, demasiada ingratitud. Y yo debo trabajar en esa área con ustedes. Aún los que no son de esta casa renovación, sean fieles al lugar donde Dios los colocó, pero sean fieles.
No, no de labios nomás. No de labios nomás, no, es que no, si el pastor, no, amado, uno prefiere a veces que no le dé ni siquiera un alagio. ¿Para qué? Si uno no paga riendos con eso. ¿De qué sirve que le soben a uno la espalda si uno no paga riendos con eso? Uno no hace mercado con eso. No que sea malo, pero es que no pasan de ahí. Son honras a medias. Créame, nosotros no necesitamos los aplausos. Para nada. Pastor, ¿qué mensaje? No, es que aquí no estamos dándole un mensaje por dárselo. Aquí le estamos es ayudando a que su vida cambie, a que usted se estructure bien, a que cuando lleguen los años donde ya no se pueda trabajar, haya una reserva, haya un sostenimiento. Pero se está viviendo muy en el día a día, demasiado en el día a día. Pero hay personas que todavía, después de tantos mensajes, de tanta enseñanza, siguen igual. Se conectan muy juiciositos. A veces van a la iglesia muy juiciositos, pero de ahí no pasan. De ahí no pasan. No conocen lo que es la honra, no conocen lo que es el alfolí de la iglesia, no lo conocen. Solo conocen una silla, solo conocen un mensaje, a dos, tres o cuatro hermanos. Medio los saludan y pare de contar. Ese es todo su cristianismo, porque todavía no, yo creo que ni oran por revelación. Señor, revélame si debo de dar, si debo aportar, si debo ayudar. ¿Acaso a uno pide revelación para pagar el servicio de la luz? ¿Acaso uno pide revelación para hacer mercado? ¿Acaso uno pide revelación para pagar los datos del celular? Ofelia, ¿usted está por ahí? Ofelia Cifuentes, Giovanni Chalá, Amén, pastor. ¿qué piensa al respecto? Pues, pastor, pues yo siempre, pues he pensado últimamente, es obediencia, ¿no? Obediencia porque es, todas las últimas enseñanzas se ha tratado como, Dios nos está guiando como las mismas enseñanzas, la de hoy también como la del miércoles, pero también el, el miércoles, o sea, al amanecer el jueves, estuve leyendo Deuteronomio 28, que fue la enseñanza, y leí todo el capítulo, pero también vi Pastor, fue algo increíble, también vi las consecuencias Consecuencias. cuando uno desobedece, ¿no? Sí. Sígame, Ofelia. Sí, pues cuando uno desobedece y que ya, pues, que ya es hora como de sentar cabeza y decir, sí, ya no más, salir de ese confort que llevamos, ser más obediente con la casa de Dios, aportar en la casa de Dios, defender la casa de nosotros, como es renovación. Ujú. ¿Qué consejo nos daría a todos? Eh, pues diría que sería como obedecer y poner en práctica las enseñanzas y aferrarnos a la mano de Dios. Y sí ser mejores administradores, porque de pronto eso es lo que nos falta más, ser, ser buenos administradores. Muy bien. Bueno, gracias. Voy a hacerle la misma pregunta a Giovanni Chalá. ¿Sí? Giovanni, ¿qué piensa al respecto de lo que se ha estado hablando?
temas acerca de mayordomía, de prosperidad, cómo Dios quiere bendecir a su pueblo. Mi Giovanni, tiene problemas allá con el internet, entra, sale. Bueno, muy bien, mientras se le restablece allá la señal a Giovanni Chalá, eh, la prosperidad tiene que ver con esa administración, una buena administración. Créame que uno como pastor a veces, uno prefiere más esa obediencia que ese saludo como un poco meloso, un poco como confabulándose. Piensan que eso es todo lo que uno necesita, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Que el hijo debe honrar al padre. Nosotros somos como esos padres espirituales y uno demanda obediencia es de los hijos, no del hijo ajeno, no del hijo ajeno. Uno nunca le dice al sobrino o al hijo del amigo, oiga, ayude aquí en la casa. No, uno le dice es al hijo, porque uno está educando al hijo. Y le voy a soltar un código que ojalá espero lo comprendan, porque todos nos agotamos, todos los seres humanos tenemos un límite y uno quisiera mantener siempre esa línea. Créame, es un placer, es un gusto, pero hay personas que viven muy ahí colgadas, colgadas, literalmente colgadas de la fe de otros, cuando es algo que la gente dice, es que yo no puedo. ¿Cómo están viendo la iglesia? ¿Cómo ven la iglesia? ¿La ven como la iglesia tradicional? Acuérdense que la iglesia tradicional la sostiene el gobierno. Los gobernantes le dan unas mesadas, mesadas a las iglesias. Ellos no pagan arriendo como nosotros. Si usted viaja en un avión, uno como pastor paga el boleto completo. Ellos no, porque ellos tienen privilegios que les dio el gobierno. O sea, la iglesia tradicional y el gobierno están aliadas. Nosotros no. Nosotros no dependemos del gobierno, de una mesada. Al contrario, nos cobran impuestos. Nosotros pagamos retención en la fuente. Cualquier peso que entra a la iglesia hay que tributarlo. La iglesia tradicional no. Ellos están exonerados. Ellos pueden hacer viajes a cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque tienen esos privilegios allá. Y el gobierno les da el terreno. El gobierno les da los recursos para construir. Son muchos los privilegios, demasiados. Nosotros, la iglesia cristiana, Dios diseñó el diezmo, Dios diseñó la ofrenda, Dios diseñó la primicia para sostener la iglesia, pero mucha gente no lo ha entendido. Y en lugar de llevar, antes sacan, antes chupan unción, chupan enseñanzas, chupan secretos, pero nunca retribuyen, nunca agradecen. Por eso necesitamos que usted se despierte, por favor. Despiértese en esa parte. Créame que usted en la obra de Dios no pierde, porque Dios le quiere dar más. Y el secreto, el código que quería entregarles es, el diezmo no se trata de dinero, aunque se trabaja con dinero, pero el diezmo es un entrenamiento. La ofrenda es un entrenamiento, o sea, Dios nos quiere entrenar a nosotros para saber si sabemos administrar. Ay, Dios. Si usted no se entrena con el diezmo, Dios no le puede entregar más, porque usted no sabe soltar, usted no sabe compartir. Piensa que todo es suyo.
Y cuando la gente actúa así delante de Dios, dice, es que esto es mío. Ah, pues Dios le dice, listo, administrelo usted. Pero acuérdese que hay un devorador. Hay un devorador. La gente prefiere eso. Les contaba en días pasados de familias que lo que no le dan a Dios se lo dan a un hospital, se lo dan a una ambulancia, se lo dan a un medicamento, se lo dan a una droguería, se lo dan a una institución que no es la iglesia. Si ellos le hicieran ese aporte a la iglesia, se enfermarían menos, correrían menos para una clínica. Ustedes lo ven, amados. Es que la fidelidad no es solamente dar algo y pare de contar, no, no. Hay un secreto poderoso detrás de esa fidelidad, de esa lealtad. Pero hay gente que uno no le merece nada, pero nada es nada. No les merece uno, pero nada, excepto una gratitud, pastor, por el mensaje. Y pare de contar, de ahí se cierra todo. El apóstol Pablo dijo, si yo siembro en ustedes lo espiritual, lo justo es recoger lo material. Y si uno no reclama sus derechos, pues las personas siguen ahí, colgaditas ahí. A ver qué me va a enseñar hoy el Señor. Y el Señor le enseña a dar, no, por ahí no. Ese mensaje no lo acepto, no lo recibo, no es de Dios, porque por ahí no. Si Dios me ofreciera la camioneta del año, si Dios me ofreciera el reloj de lujo, si Dios, por ahí sí, esa sí es para mí, pero lo otro no. Sabiendo que ese aprender a dar le está asegurando a uno prosperidad, mayordomía, se vuelve uno confiable para Dios. Entonces, amados del Señor, por favor, reflexionen en esto, reflexionen en lo que les estoy diciendo. Que si usted no lo hace, lo va a hacer otra persona y se va a ganar la bendición. De hecho, lo están haciendo otras personas, pero es que uno quiere que usted sea bendecido, que usted sea bendecido, que usted sea bendecido, que usted sea bendecido. Y esa va a ser siempre la consigna de este servidor. Yo 27 años predicando la palabra del Señor consecutivamente, nunca he parado. Siempre deseándole el bien a las personas, siempre deseándoles. Pero llega un momento donde uno dice, oiga, ¿y esta persona qué? ¿A razón de qué? Está ahí ¿de qué? O sea, ¿qué hace? ¿A qué juega? ¿A qué juega en la vida? Siempre igualita, como una foto en el tiempo. Ahí medio se sostiene. Cuando Dios quiere es prosperarle la vida. Dios quiere bendecirle la vida. Dios quiere pasarlo a un nuevo nivel. Pero es un ir y venir, no más. De ahí no se pasa. Y sus oraciones siempre es deme, bendíceme, ayúdame, provéeme. Pero rara vez, vuelvo y repito, es que es solo un 3% que eso lo debe asombrar a uno, cuando debiera ser toda la iglesia prosperada, toda, sin excepción, toda, toda, toda. Pero Dios está buscando personas sembradoras. Dios está buscando personas que glorifiquen al Señor, que con su obediencia, como le pasó a José. José, él fue esclavo un tiempo, no toda la vida. Él fue prisionero un tiempo, no toda la vida. Todo eso fue una enseñanza, cómo administrar lo de los demás para poder administrar lo propio. Y él lo logró. Él terminó bendiciendo a sus padres, a sus hermanos. Él terminó siendo quien bendijo
al mundo entero de la época. Él fue el administrador de los negocios de Faraón. Él fue un ministro de Hacienda en su momento. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando. ¿No creen que ya es hora? ¿No creen que ya es hora que usted sepa qué es un diezmo? Que usted sepa qué es una ofrenda, que usted sepa qué es una primicia. ¿No creen que ya es hora? Y perdónenme que hable en términos generales, aunque no debiera hacerlo, pero tampoco puedo dar nombres. Cada uno sabe, porque hay personas muy lindas que son los que sostienen prácticamente la obra del Señor. Entonces no hay abundancia, apenas hay para cubrir. ¿Y la abundancia dónde queda? Si Dios quiere bendecir en abundancia. Pero hasta que el pueblo no lo entienda, no va a pasar nada. Y no de pronto diga, esa palabra no es para mí. Si es para usted, sea sensato, sea coherente con lo que usted es en Cristo Jesús. Y empieza a decir, pues gracias a Dios por los que han trabajado para mí, pero ahora yo también voy a ayudar a remar. Pásenme un remo que voy a ayudar a remar para que la iglesia surja, para que la iglesia, ahí donde usted ha recibido tantas bendiciones, ¿m? Aún estas plataformas. A mí cada mes cuando me cobran este Zoom, ¿sí? Porque esta no es una plataforma gratuita. No, nosotros no utilizamos la plataforma gratuita. Si fuera gratuita, cada 40 minutos se cortaría. Nosotros no, nosotros pagamos esta plataforma de Zoom. Y usted dirá, ¿y cómo lo hace si yo no doy nada? Bueno, ahí está. Vuelvo y repito, no hablo en términos generales, pero cada uno tome conciencia y vaya por una bendición mayor. Dios nunca le quita, Dios le pide para poderle dar más. Bendigo sus vidas. Les deseo como siempre lo mejor. Les recuerdo que estos mensajes quedan grabados. Usted lo puede volver a tomar. Si algo no le quedó claro, lo puede compartir con alguien. Pero creo que estos mensajes nadie lo va a compartir. Porque dice, uy, no, me van a pedir. No. Cuando usted le enseña a sus hijos a dar en la casa, los está preparando para ser buenos esposos, buenas esposas. Pero cuando usted no les enseña a dar, ellos creen que en la vida todo es gratis. Y no hay nada gratis en esta vida, absolutamente nada. Que lo queramos ver así es otra cosa, pero no hay nada gratis. Alguien paga ese recibo de la luz, alguien paga esa plataforma, alguien paga ese arriendo, alguien paga esa comida. Nada es gratis. Ni lo que se come una persona en la calle, alguien lo pagó, alguien lo pagó. Permítanme hacer una última oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los buenos deseos que tienes para con nosotros, tu iglesia, Señor, porque son deseos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Señor, que esta gloria tuya, que la bendición que ya tú tienes reservada para tu pueblo, y no va a ser porque sí, Señor, no va a ser un milagro porque sí, va a ser un milagro con propósito. Va a ser muchos milagros, Señor, financieros, de trabajo, Señor. Personas que no tenían trabajo, no va a terminar, Señor mío. No va a terminar este hermoso día. Y la gloria tuya se va a manifestar. Van a haber contratos buenos, con buenos ingresos, Señor, para tu pueblo. Y que se vean, Señor, retribuidos. Se vean, Señor, reflejados en que tu casa, Padre, no pase necesidades. Tu iglesia, Señor. Yo reclamo la bendición que le corresponde a tu iglesia renovación, Señor. Una prosperidad, Señor, sin límites, para poder hacer lo que siempre hemos querido en la vida, Dios. Porque no vamos a quedarnos frustrados, no vamos a tener sueños de dolor,
pensando en qué pudimos hacer o en qué quisimos hacer, y no va a ser un sueño vago, Señor, va a ser una realidad, Padre. Y tú vas a usar al que quieras usar, Señor. Estoy convencido que los que estamos en esta plataforma somos instrumentos en tus manos que tú quieres usar, pero de nosotros depende, Señor, porque el mensaje ya está dado. Ahora es cuestión de que nosotros lo llevemos a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Si alguno desea empezar a obedecerle a Dios en esa área económica, solicite el número de la cuenta de Nequi, de David Plata, y comience a obedecer. O prepare esa siembra, ese diezmo, esa ofrenda para el día domingo, que será un día de primicias. Será un día para demostrarle a Dios gratitud por lo mucho que hace por cada uno de nosotros. Mi Ofelia, nos vamos por hoy. ¿Cómo llegó la palabra? Amén, pastor, pues, pues de reflexión, ¿no? De mucha reflexión que tenemos nosotros que reflexionar sobre sobre la palabra de Dios, sobre el diezmo, la ofrenda, refrescante. Bueno, muy bien. Gracias, gracias por sus aportes, gracias por lo que nos ha hecho, gracias por su fidelidad a los que son fieles, ¿verdad? Gracias. Gracias porque si no fuera por ustedes, sería terrible. Y a los que no, por favor, pónganse en modo fidelidad, en modo lealtad a Dios. Amén. Los quiero mucho, les bendigo sus vidas, la vida de sus familias. Que tengan un hermoso día. Felicidades. Amén, igualmente, pastor, Dios le bendiga.